Dios hacia el hombre feliz. Sí, vamos. Solo Dios hacia el hombre feliz. Muy feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. ¡Vamos! Solo Dios hacia el hombre feliz. Muy feliz. Solo Dios hacia el hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hacia el hombre feliz. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie. Esta serie va a ser por 6-7 semanas más o menos, así que es cortita, pero ahorita les explico de qué se trata, ¿ok? Y también creo que hay las hermanitas que están en el hospital. Hermano René, bienvenido de nuevo. Gracias. Hermana Zoila. Hay que mantenerlos en oración, ¿verdad? Hay personas que están delicados de salud, que están en casita. Ahorita con el tiempo y el clima como que no ayuda mucho a la recuperación pronta del cuerpo. Pero gracias a Dios, pues como dice el hermano, aquí estamos. Si podemos estar en otros lugares, ¿por qué no estamos aquí? Amén. Bueno, el día de hoy vamos a dar introducción o vamos a empezar una nueva serie que se basa en los principios fundamentales de la Iglesia Trinity y por ende los principios fundamentales de Fuente de Vida. Ahora, en inglés le llaman los cores. ¿Cómo le llaman en inglés? ¿Cómo se llaman? Los cores, como cores. Core Foundation. Core Foundation. Entonces, para entender qué se quiere decir con la palabra valores fundamentales de una iglesia, primero le voy a explicar cómo aplica el valor fundamental a un individuo, a nosotros. ¿Okay? Entonces, primero es a nosotros, como explicación, introducción, y luego le voy a hablar sobre la iglesia, ¿okay? Sobre los valores fundamentales que tiene la iglesia Trinity. Entonces, valores fundamentales son aquellos que definen nuestro comportamiento como persona. Cada uno de ustedes tiene un valor fundamental en el cual usted lo usa para tomar decisiones o vivir su vida diaria. Valores fundamentales son creencias fundamentales que nos ayudan a elegir cómo actuar ante diferentes circunstancias que se nos presenten en la vida. También los valores fundamentales nos ayudan en el momento de tomar decisiones importantes en nuestra vida. Ahora, un ejemplo o unos ejemplos de un valor fundamental para el individuo son los siguientes, ¿ok? No son los únicos, son solamente ejemplos. Por ejemplo, el respeto al prójimo. Hay personas cuyo valor fundamental es el respeto a las personas. Ser bondadoso, el valor de la justicia, la responsabilidad, la honestidad, la humildad, ¿verdad? Ese es mi valor fundamental. Yo soy con la humildad bueno, el perdonar y ayudar a otros. Hay más valores, solamente les estoy dando ejemplos de uno. Ahora, también existen valores fundamentales malos o negativos, podríamos decir. Por ejemplo, hay personas cuyo valor fundamental es el mentir, cuyo valor fundamental es el odiar, el abusar o el robar. Hay personas a las cuales usted no le puede confiar nada, ¿verdad? O decir algo, porque el valor fundamental de esa persona es el chisme, ¿verdad? La comunicación. Entonces hay que estar reservados qué es lo que le puede usted decir y no decir. Bueno, usted es solamente para que se dé una idea de lo que es el valor fundamental en el individuo. Y mire, cada persona, cada uno de nosotros, podemos tener los mismos valores fundamentales si así haríamos una lista, pero probablemente en diferentes posiciones. O sea, los valores fundamentales de cada uno de nosotros puede ser diferente. Alguien le puede dar un valor más alto al valor fundamental de la honestidad y otro lo tiene por acá abajo. Lo tiene en su lista, pero muy abajito. Por ejemplo, si una persona, su valor fundamental es la amistad, o sea, el valor fundamental de la amistad está por encima del valor fundamental de la honestidad, entonces esa persona, escuche, estaría dispuesta a mentir para encubrir algo malo que su amigo hizo. O sea,
su honestidad, no le importa arruinar su honestidad, le da más valor a la amistad. Al reverso, si la persona, o al contrario, si la persona tiene el valor fundamental de la honestidad, la honradez por encima, esta persona está dispuesta a llegar el momento a testificar en contra de una amistad, porque su honradez, ¿verdad?, está por encima de las amistades. Entonces usted se puede dar cuenta de eso. Entonces, así como las personas tienen sus valores fundamentales, lo mismo ocurre con las iglesias, con las compañías. Usted puede ir a alguna compañía y ver cuáles son los valores fundamentales de esta. Cada iglesia tiene valores fundamentales. No es de que una iglesia sea mejor que otra porque tiene un valor que la otra no tiene. Por ejemplo, hay iglesias cuyo valor fundamental es el de compartir o proveer canastas básicas a la comunidad. Y tiene el ministerio, un ministerio grande, un ministerio bien desarrollado de proveer despensas alimenticias, ¿verdad? Trinity no tiene ese valor. O sea, no es de que no le importe, pero no tenemos ese valor nosotros de repartir canastas o tener un ministerio de proveer alimento a la comunidad. Cuando la persona viene a Trinity pidiendo ayuda, se le asiste, o también se le da información de lugares que ya hay establecidos donde la persona puede ir y recibir ayuda. Ahora, los valores fundamentales de la iglesia Trinity de Fuente de Vida son los siguientes. Número 1, usted pertenece aquí. ¿Okay? Son 6. Durante la serie vamos a ver cada uno de ellos. Usted pertenece aquí. Usted fue diseñado con un propósito. Nosotros buscamos crecimiento espiritual y cambiar la vida juntos en comunidad. Dios ama a su familia y nosotros también. Número 5. La Biblia es la historia de Dios dada a nosotros para transformarnos y ser nuestra autoridad. Y el último, su llamado es el de influenciar al mundo con Jesús. Entonces, estos valores fundamentales que tiene la iglesia, no sé si usted los encuentra escritos alrededor de todo la propiedad de la iglesia. Por ejemplo, si usted va a la piedra que se encuentra allá en la entrada, esa piedra grande, en ella se encuentra escrito, grabado un valor fundamental, uno de los 6 que le mencioné. Si usted va arriba al segundo piso, se va a dar cuenta en el pasillo, enfrente al vidrio, o hacia al vidrio, ahí está escrito otro valor fundamental. En el salón de los cuidados de los niños hay un valor fundamental. Ahí, ¿cuál cree que pusieron? Bueno, su familia, Dios ama a su familia y nosotros también. Así que alrededor de toda la iglesia, en diferentes lugares, usted los puede encontrar estos 6 valores fundamentales. Ahora mire, probablemente al leerlos, al escucharlos, quizás no tengan mucho sentido, como ¿qué quiere decir eso de que Dios ama a su familia y nosotros también? O la Biblia es la historia de Dios. Probablemente cuando los leas tengan medios confusos, pero lo que vamos a hacer en esta serie de predicaciones es precisamente eso, explicarle a usted a qué se refiere cada uno de estos fundamentos básicos para que usted los pueda entender y pueda darse una mejor idea de cómo cada evento, cada actividad que la iglesia hace debe estar de acuerdo a algunos de estos fundamentos. O sea, la iglesia no hace cosas fuera de estos fundamentos, ¿verdad? Que es lo que nos va a regir. No son doctrinas, no se confundan, no son doctrinas, son simplemente fundamentos básicos que nosotros tenemos. El día de hoy vamos a dar inicio con el fundamento básico, el último que les mencioné, el cual es: nosotros somos llamados a influenciar al mundo con Jesús. Si se puede dar cuenta ahí en la imagen, ¿sí reconoció cuál pasaje es este? ¿Cuál es? Somos la sal, ¿verdad? El salerito y la luz del mundo. Ese es uno de los pasajes en el cual se basa este fundamento básico. Bueno, para entender este valor fundamental, lo voy a dividir en 2 partes. Primero le voy a hablar sobre el llamado, su llamado, y después vamos a terminar con la palabra influenciar. ¿Okay? Vamos a dividir este fundamental, valor fundamental. Vamos a ver primero lo que es su llamado, ¿ok? Y usted se podría preguntar, bueno, ¿por qué no dice
su responsabilidad es influenciar al mundo. ¿Por qué no dice así? ¿O por qué no dice su obligación es influenciar al mundo con Jesús? ¿Por qué se eligió la palabra llamados? ¿Por qué nosotros hemos sido llamados a influenciar al mundo con Jesús? Bueno, mire, Gálatas 1:15, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, ¿y qué fue lo que hizo? Y me llamó por su gracia. Bueno, este llamado que vemos hecho por Dios no fue solo para unos cuantos. Este llamado Dios lo hizo a todo el mundo, a todas las personas. Vemos por ejemplo, ¿verdad? Juan 3:16. ¿Qué es lo que dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, o sea, al mundo entero, ¿verdad? Que envió a su Hijo unigénito. Vemos a Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando empezó cuando él vio a Jesús en el río Jordán, ¿qué fue lo que dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado de los judíos. No, ¿verdad? Del mundo. O sea, de nuevo, el amor de Dios, este llamado es hacia todo el mundo, todas las personas. Todos han sido llamados. El llamado tiene dos propósitos. No nomás es de llamarte. Por ejemplo, si yo le llamo al hermano, el hermano tiene que hacer algo. Si yo lo llamo, el hermano va a cambiar de posición, de lugar. Es exactamente lo que ocurre con el llamado de Jesús. El llamado de Jesús tiene dos propósitos. Uno es el de pasarte de un lugar a otro. Cambia tu posición. Mira, por ejemplo, 1 Pedro 2:9 dice, nos llamó, usted puede leer el pasaje, el versículo completo, dice, nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a la luz admirable. Quiere decir que nos cambió de posición. Cuando recibimos el llamado, ¿verdad? Los que le respondimos, fuimos cambiados de posición. Pasamos de las tinieblas hacia la luz. Por eso dice que quienes respondieron el llamado y quienes le siguieron, dice Efesios 5:8, dice, ahora ustedes en otro tiempo eran ¿qué? Tinieblas, porque estábamos en las tinieblas de donde fuimos llamados, mas ahora son luz, ¿verdad? Se puede dar cuenta cómo concuerda todo. Y créanme que cuando estaba preparando el mensaje, entre más le escudriña, más le busca, más sale. Y hay que sintetizar toda la información en 30, 40 minutos. Así que usted puede ir a su casa, hacer un estudio con los pasajes que le voy a dar y va a ver cómo puede profundizar mucho más en lo que es el llamado de Jesús, nuestra obligación como hijos de Dios. Ahorita vamos a ver. Entonces, dice que éramos tiniebla, ahora somos luz. Pero como le dije que al principio, el llamado fue para todo el mundo, pero no todo el mundo respondió al llamado. ¿Por qué? Porque hay personas que decidieron no obedecer al llamado. Bueno, porque estas personas amaron ¿qué? Amaron las tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, estas personas, al igual que todos nosotros aquí, escucharon el llamado de Dios, de Jesús, de Dios, pero prefirieron quedarse en el lugar donde estaban. No quisieron cambiar de posición como lo hemos hecho a nosotros. Se quedaron en las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces, prefirieron vivir bajo el dominio de Satanás, vivir bajo las tinieblas, que empezar a vivir bajo el poder de Dios y la gracia de Dios. Jesús dijo en cierta ocasión, Jesús le está hablando a los principales sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos, personas que eran religiosas. Escuchen lo que les dice Jesús a ellos, hablando del llamado. Dice, oigan, dice, porque muchos son ¿qué? Llamados. Todo el mundo es llamado y pocos son ¿qué? Los escogidos, ¿ok? Así que ahora usted ya no es uno de los muchos llamados. Usted es uno de los pocos escogidos, ¿verdad? No es de que Dios lo haya escogido, pero Dios nos llamó a todos, pero nosotros tomamos la decisión de seguirle a Él, de obedecerle a Él. Así que
ahora somos de los pocos escogidos. Por lo tanto, como hemos sido escogidos, o como ahora somos de los escogidos, debe haber una diferencia. Como hemos decidido cambiar acá, entonces ya no podemos vivir nosotros como que si estuviéramos en las tinieblas. Ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas, las mismas actividades, vivir bajo los mismos principios que teníamos antes. Recuerden que les dije que había principios malos y principios buenos. Bueno, ahora que estamos en la luz, todas esas cosas, y si las cosas viejas pasaron, bueno, eso de cosas viejas incluye todas esas cosas malas, vanas, cosas que no tienen ningún provecho para las cosas de Dios. Entonces, ya no vivimos bajo el dominio de las tinieblas, sino bajo el poder de Dios, el cual, dice Colosenses 1:13, nos ha librado, o sea, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. O sea que nos ha librado del poder de las tinieblas, de la influencia que tenía el mal sobre nosotros. De eso cada uno hemos sido librados y ahora estamos bajo el reino de su Hijo amado. Como ahora somos escogidos, con razón en Mateo 24:24 dice que al final de los tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas. ¿Y a quién van a querer engañar? ¿A los llamados o a los escogidos? Si fuere posible, querrán engañar aún a quienes, a los escogidos. ¿Por qué no a los llamados? Porque los llamados, todo el mundo fue llamado, pero ellos no respondieron. Nosotros que hemos respondido, ahora somos escogidos, ahora somos enemigos de Él. Ahora Él nos quiere engañar. E inclusive Mateo 24, también un poquito antes del versículo 24, dice que cuando Dios envía a sus ángeles en el tiempo del rapto, van a llegar de los cuatro vientos y van a juntar a quienes, a los escogidos, porque usted puede ver. Entonces es por eso que nosotros ya dejamos de ser llamados, somos escogidos de Dios. Entonces, el primer propósito del llamado es cambiar su posición. Ya lo vimos, de las tinieblas a la luz. El segundo propósito del llamado es cambiar su condición. Ya cambió posición, ahora cambie su condición. Como cuando usted decide, voy a empezar a hacer ejercicio, que aquí me siento muy mal, estoy gordito, ¿verdad? O el azúcar y la presión. Entonces usted cambia de posición, pero no solamente cambia, empieza a hacer algo. Empiezas a cambiar tu ritmo de vida, empiezas a incluir rutinas que antes no hacías. Así que es lo mismo que ocurre. Entonces el llamado tiene dos propósitos: cambiarnos de posición y cambiarnos de condición. Vamos a ver versículo Efesios 5:8. Ya lo vimos al principio. En otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz. Como ahora somos luz, hay una condición. ¿Cuál es? Anden como hijos de luz. Ya no podemos andar como en las tinieblas, las cosas malas. Dice, ahora anden como hijos de luz. Quiere decir, hermano, que debe haber una clara diferencia entre nuestro comportamiento y el comportamiento de las personas que son del mundo. La diferencia debe ser no solamente audible, o sea, habla diferente, sino también visible, o sea, que vean que la persona realmente ha cambiado. Entonces, nuestro comportamiento debe ser diferente a las personas que decidieron quedarse en las tinieblas porque sus obras eran malas. Debe haber una diferencia porque no estamos bajo la misma condición, no estamos en el mismo reino y no pertenecemos al mismo Padre. ¿Ok? Entonces debe haber una diferencia. Por eso Pablo enfatiza este concepto de cambiar, de ser diferentes. Pablo le dice a los colosenses en una carta que les escribió, les dice, oiga, amigos colosenses,
saben que hemos estado orando por ustedes. Siempre que oramos, oramos por ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué oras por ellos, Pablo? Fíjese lo que dice. Para que anden como es digno del Señor. Quiere decir que si es necesario que nosotros oremos por la iglesia, oremos por nuestra familia, por nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos también anden como es digno del Señor. Porque la tentación estando afuera es que andar como los de afuera, imitar a los de afuera. Ahora dice, voy a orar, estoy orando por ustedes colosenses para que anden como es digno del Señor. Para que está diciendo, para que se comporten. La palabra anden es para que se comporten, para que actúen, para que vivan. ¿Cómo? Vamos a ver qué dice a continuación. Agradándole a Dios en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Quiere decir que aquí Pablo nos está dando una lista de las cosas que podemos hacer para andar en el Señor, llevando buenas obras, agradándole a Dios, y hacer que todo lo que hagamos lo hacemos para la honra y gloria de Dios, no para nuestro propio beneficio o complacencia. Así que dice, agrádenle a Dios en todo, lleven buen fruto en toda buena obra y crezcan en conocimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante que nuestro comportamiento sea de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque allá afuera hay personas que aún viven bajo el reino de las tinieblas, que se burlan de nosotros, se ríen de la iglesia, hacen chistes pesados de nuestra fe. Pero no se burlan, escuche esto, no se burlan porque nosotros creemos en la palabra de Dios. No. Se burlan de nosotros porque vivimos como si no creyéramos en la palabra de Dios. O sea, cosa muy diferente. Por eso el comportamiento, la actitud, el testimonio es importante en cada uno de nosotros, que podamos impactar al mundo allá afuera, que podamos influenciarlos. Entonces, ahora que nosotros hemos sido escogidos, bueno, también cambiamos no solamente de posición, y no cambiamos solamente nuestra actitud, sino que también de familia. Mire, así que ya no son extranjeros, ya no son advenedizos. La palabra advenedizo significa que ya no son intrusos, ya no son extraños, ya no, sino conciudadanos de los santos. Y ahora que somos miembros de la familia de Dios. Quiere decir que básicamente nuestro ADN cambió por completo. Nuestro ADN tuvo que haber cambiado en el momento en que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Ahora pertenecemos a su familia. Debemos pues de vivir de acuerdo a los principios, a los preceptos, a lo que Dios nos pide hacer. Por eso, ahora que pertenecemos a la familia de Dios, sabe que pertenecer a la familia de Dios no es un derecho que todas las personas creen. No es que yo soy de la familia de Dios, no. Pertenecer a la familia de Dios no es un derecho, es un privilegio que Dios nos da a nosotros solo y únicamente por su gracia. Por su gracia fuimos elegidos, ¿verdad?, para ser parte de su familia de Dios, de la familia de Dios. Por lo tanto, como ahora somos parte de la familia de Dios, dice Pablo, continuando en Efesios, bueno, pues ya no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ve cómo a través de toda la Biblia viene hilado todo. Ya no son acá, ahora están en la luz. Ya no anden con ellos, sean diferentes. Ya no participes en las obras que ellos hacen hoy, inclusive, ¿verdad?, que uno mismo hacía antes. Dice, ya no, al contrario, dice, más bien repréndelas. La palabra repréndelas quiere decir, aléjate de ellos. No le des cavidad para que pueda influenciarte. Lo importante es de que usted influencie al mundo y no que el mundo lo influencie a usted. Debemos ser firmes en nuestra creencia, en nuestra fe, en todo lo que tenemos
para nosotros ser la luz y la sal y la luz allá afuera. Así que apártense de quien hace malas obras, apártate de ellos, y apártense de quien ama las tinieblas. Recuerda, los que no respondieron, ¿por qué? Porque amaron más las tinieblas. Dice, apártate de ellos. Ahorita voy a explicarles algo, ¿verdad? Porque no es cosa de, si queremos influenciar, no es cosa de que los vamos a dejar allá y nosotros acá. De alguna manera tenemos que estar haciendo algo para que ellos puedan ver ese cambio en nosotros y podamos ser influencia en su vida. Entonces, apártense de ellos, ya no hagan malas obras. Fíjense lo que dice a continuación: anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Cambien su actitud, cambien su comportamiento. Filipenses 1:27, compórtense como es digno del evangelio de Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, así sea tu vida. ¿Qué más dice? Efesios 4:17, no anden como los otros gentiles. O sea, no andes como la gente de afuera, como la gente del mundo. Seamos diferentes, que esa diferencia sea constante en nuestra vida. No solamente ser diferentes mientras estamos aquí en la iglesia, mientras estamos entre hermanos, o mientras alguien me está viendo. No, ser diferentes siempre, ante todo momento, no importa dónde y con quién usted se encuentre, su comportamiento es el mismo, o sea, es de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, en nuestra vida, si queremos influenciar al mundo, nuestro comportamiento necesitamos creer, necesitamos declarar y necesitamos evidenciar al mundo que somos parte de la familia de Dios. Por tanto, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, debemos vivir como escogidos de Dios. Quiero que escuche esto, lo que le voy a decir. Usted no fue escogido para vivir una vida diferente. Ay, pastor, ¿cómo que no fui escogido para vivir una vida diferente? No. Usted no fue escogido para vivir una vida diferente. Sino porque fuiste escogido, ahora vive una vida diferente. O sea que Dios no creamos que Dios nos eligió a nosotros. Ay, mira, este va a vivir bien y aquel no. No. Necesitamos, ahora como somos escogidos, ahora vivir diferente a los demás, ¿ok? Siendo diferente al mundo, solamente así que va a ser. Vamos a ver el segundo término. Pues, si eres diferente al mundo, por el llamado que has recibido, entonces vas a poder ¿qué? Influenciar al mundo con Jesús. Si sigues igual que antes, olvídate de la segunda parte de este fundamento, de este principio fundamental. No vas a poder influenciar al mundo. Influenciar, ¿qué significa la palabra influenciar? Bueno, la influenciar es de que usted son los efectos que una persona produce en otra. Probablemente usted ha sido influenciado por alguien y esa influencia fue positiva, le ayudó a cambiar, a elegir una carrera, a ser buen padre, buen hermano. Hay influencias buenas, ¿verdad? O probablemente fuimos influenciados, ¿verdad? Muchos de nosotros en nuestra juventud fuimos influenciados a hacer cosas malas, por seguir a las malas amistades, seguir a los malos amigos, y realmente el mundo nos estaba influenciando a nosotros. Entonces, necesitamos ser diferentes. Lamentablemente hay cristianos, hay personas que se congregan en las iglesias que quieren cambiar al mundo. O sea, sí, vamos a influenciar al mundo sin hacer cambio ellos mismos. Mire, no se puede cambiar al mundo siendo como el mundo, es imposible. Tienes que ser diferente al mundo para poder cambiarlos, para poder transformarlos. Por eso la palabra de Dios dice, miren, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque eso lo hacen ellos, ustedes no lo hagan. Jesús hace uso de la metáfora, por eso empecé con la imagen más bien. Hace uso de la metáfora de ¿qué? De la sal y la luz.
para darnos a entender el impacto que nosotros tenemos desde el momento en que usted sale de estas 4 puertas o de estas puertas al mundo. Desde el momento en que usted sale de su casa para ir al trabajo, a la escuela, a donde quiera ir, usted está haciendo un impacto en el mundo. Debe de hacer un impacto en el mundo, donde quiera que usted vaya. Por eso Jesús dijo, hablando de influenciar al mundo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbra, dice, su luz delante de los hombres. ¿Para qué? Repite esa palabra conmigo, lo que está ahí. ¿Para qué? Su luz debe alumbrar, ¿para qué? Para que vean sus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que aquí me está diciendo que para influenciar al mundo, para hacer la luz en el mundo, la gente debe de ver en mí ¿qué? Debe de ver buenas obras, obras que glorifiquen a Dios, al Padre. Es la manera en que nosotros vamos a influenciar. Si mis obras son buenas, ¿a quién glorifican? A Dios. Si mis obras son malas, ¿a quién glorifican? Al enemigo, al patillas, a Satanás. Entonces el mundo va a ver nuestras obras en el cual nosotros podemos impactar. La mejor manera entonces de influenciar al mundo es a través de sus obras, de su testimonio, de su comportamiento allá afuera. Por eso el apóstol Pedro dice, escuchen lo que dice el apóstol Pedro: mantengan que buena su manera de vivir entre los gentiles. O sea, cuando andan allá afuera, mantengan buena su manera de vivir. No olviden lo que han aprendido, no olviden la palabra de Dios, no olviden de quién son, no olviden de dónde Dios los ha sacado. Cuando estén afuera, mantengan buena su manera de vivir. No importa si eres el único cristiano entre 100 inconversos, tú mantén buena tu manera de vivir. ¿Ok? No importa. Nada de que, es que ellos eran más y no están. No. Tú eres diferente a ellos. Mantengan buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen mejor a Dios en el día de la visitación, al considerar cómo ustedes hablan muy bonito, al considerar cómo conocen cómo hacen estudios, cómo presentan el mensaje. No, al considerar sus obras. Mire, hay personas que creen que para hacer la luz del mundo o para hacer la sal de la tierra necesitan aprenderse la Biblia, como dicen, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. No, es que si yo quiero influenciar al mundo, pues tengo que ir al colegio, ir a hacer esto, hacer esto. No. Lo único que necesitas hacer es cuidar tu testimonio, cuidar tu comportamiento allá afuera, y eso es suficiente para empezar. Mire, si quieres saber lo que la gente cree, preste atención a lo que hace, no a lo que dice. Si usted realmente quiere ver cómo es la gente, pon atención a lo que hace, no tanto a lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque a veces decimos, pero no hacemos. Predicamos, pero no aplicamos. Entonces, no lo quitaba. Su llamado es el de influenciar al mundo a través de sus buenas obras. Cuando Juan el Bautista dio su mensaje, ¿recuerda? Ahí en el Jordán, ¿qué fue lo que dijo? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Empiecen a cambiar, sean diferentes. Y básicamente la gente
captó lo que Juan quería decir, porque le empezaron a preguntar, oye, la gente le preguntaba, Juan, entonces, ¿qué quieres que haga? Juan no dijo, oh mira, apréndete el Corán, o apréndete el Corán, el Torá, los 5 libros de la ley. No. Dije, mira, si andas en la calle y si tú traes 2 túnicas y ves a una persona que la necesita una, pues dale una túnica. Si tú tienes alimento y ves a una persona que necesita comer, dale de comer. Haz buenas obras. Los soldados igualmente le preguntaron, bueno, Juan, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué les dijo? No abusen de su autoridad. De nuevo, un cambio de actitud, un cambio de comportamiento. Igualmente los publicanos, los que cobraban impuestos, le preguntaron, Juan, ¿y nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué les dijo Juan? No cobren más de lo que deben. No cobren más de lo que deben de cobrar. Sean justos, sean honestos. ¿Ve cómo el cambio está pidiendo un cambio de comportamiento? Un cambio de actitud, un cambio de mañas malas a mañas buenas. Así que para influenciar al mundo, ya para terminar, para influenciar al mundo necesitamos actuar diferente al mundo en cualquier situación en la que usted se encuentre. Además, hay algo muy importante. Para influenciar al mundo, pues necesitamos estar presentes en el mundo. Yo no voy a influenciar al mundo, ¿verdad? Porque es imposible influenciar algo si no tienes contacto con él. Jesús oró en Juan 17:15. Dice, no ruego que los quites del mundo. No, ahí déjamelos. Allí en el mundo es donde los ocupo. Sino que los guardes del mal. Mientras estemos en el mundo, dice Jesús, voy a orar para que no se contaminen ustedes, para que ustedes no salgan peor de los que están tratando de influenciar. Entonces, aunque no somos del mundo, pero no podemos nosotros apartarnos del mundo. ¿Okay? Si vamos a hacer luz, vamos a hacer luz en la oscuridad. Si vamos a hacer la sal de la tierra, bueno, necesitamos ser sal donde no hay sal, donde no hay sabor. Vamos a llevar el sabor de la palabra de Dios. Mire, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, representamos a Jesús en todo lo que hagamos, quieras o no. Si tú te identificas como cristiano allá afuera, todo lo que hagas, todo lo que digas, estás representando a Jesús, estás representando a Dios. Nuestro deseo como iglesia, como congregación, ¿verdad?, es que las personas allá afuera, cuando vean en ti una vida ejemplar, o que vives una vida ejemplar, ¿cómo? Demostrando tu amor, compartiendo el evangelio, que las personas allá afuera se sientan atraídas, se sientan con la necesidad de amar y seguir a Jesús como usted lo hace. O sea, eso es influenciar al mundo. Que las personas vean en usted cómo ama a Dios, su comportamiento, todo lo que usted hace, y ellas digan, yo quiero ser como esa persona, yo quiero empezar a ser así. En ese momento usted está poniendo su semilla y está influenciando al mundo. Si usted ha recibido a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, entonces, y ha creído en el sacrificio, y ha creído en su sacrificio como el pago de sus pecados, entonces usted es uno de los elegidos. Por lo tanto, ahora como elegidos, ¿qué debemos de hacer? Vestidos pues como escogidos de Dios. Cambia tu vestimenta, básicamente. Ahora como escogidos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, fíjate todo lo que te tienes que poner, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a nosotros y perdonándonos unos a otros, y sobre todas estas cosas, no se te olvide vestirte de ¿qué? Del amor, ¿verdad? Que es el vínculo perfecto.
Así que yo creo que más claro pues ni el agua, ¿verdad? Somos llamados, cambiamos de posición, cambiamos de actitud, y ahora que lo hemos logrado, pues es tiempo de transformar al mundo. No importa si tienes un mes en el Evangelio, si tienes 5 años, 20 años, tenemos la misma responsabilidad, el mismo llamado, la misma necesidad de evangelizar y de compartir la palabra de Dios. Así que si eres escogido de Dios, vive como escogido de Dios. ¿Okay? Si usted dice yo soy escogido de Dios, entonces demuéstralo viviendo como escogido de Dios y punto. Empezando este año, buena tiempo para empezar, ¿verdad? Y como le dije la semana pasada, si de repente se me desvió un poquito empezando febrero, no importa, vuelve a echarle ganas y empezando febrero otra vuelta y al día siguiente otra vuelta. Cada día va a ser un nuevo reto en su vida de vivir como el escogido de Dios, ¿verdad? Apocalipsis 3:20, con esto termino, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Y a partir de ese momento viene la transformación en nuestras vidas, que cada uno de nosotros aquí hemos hecho y recibido. Bueno, entonces, con esta introducción, así vamos a cubrir cada uno de los principios fundamentales. No están en orden, que empecé con el último que les di. Nuestro llamado es influenciar al mundo con Jesús. Empiece con su mundo, empieza en tu hogar, empieza con tu familia, empieza con tus parientes, después te me vas al trabajo o en la escuela. O sea, haga de cuenta que es una piedra que cae sobre el agua y se expande hacia afuera. No quieras empezar allá, quiero influenciar al mundo allá en Japón. No, empieza en tu casa, empieza aquí, empieza en tu comunidad, ¿verdad? Porque luego no estamos prestos para ir a influenciar al mundo, ¿verdad? Es que allá no me conocen y nomás me van a ver un poquito, pero no saben cómo soy acá. No, empieza aquí y poco a poco vete expandiendo y vas a ver cómo eso va a marcar la diferencia, tanto en tu vida como en la iglesia aquí, Fuente de Vida, al ver personas que vienen porque vieron en ti algo diferente y quieren aprender más de ese que transformó tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo y tu palabra. Ayúdanos pues realmente a